Después de la multiplicación de los panes, Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió Jesús al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba ahí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús le dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Acercándose a Jesús, al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Es palabra del Señor. Este relato, que eso lo que es un relato, es lo que yo catalogaría como una especie de parábola acerca de Jesús. Por lo menos hay 3 elementos que tener presentes, es muy fácil de entender cuando esto está aclarado. Es una parábola que quiere decirnos algo acerca de Él, como Jesús usó parábolas para hablar acerca del reino de Dios. La primera de las cosas de tener presente es que en aquel tiempo el agua, las mares, era uno de los símbolos de las catástrofes, de las desgracias, de la destrucción, hasta que pensemos en el diluvio universal. Si el agua es buena para la agricultura, también el agua, cuando es en demasía o fuera de su cauce, es destructiva. El agua generalmente, o los mares más que nada, por eso Júpiter es un dios importante. Por otro lado, también tenemos el hecho de que habla de un caminar hacia Jesús. Y el caminar nos recuerda y lo repite varias veces: ven, camina, acércate, el discipulado. El discípulo es el que camina tras Jesús, no es el que está sentado. Es el que camina detrás y con él. Y finalmente tener presente también que el bote es simbólico, es uno de los símbolos más antiguos para representar pictóricamente la comunidad. Están en el bote todos juntos. Termina el relato de que están en el bote y Jesús sube a ellos y se calman las aguas. Es decir, fácilmente, cuando Jesús está presente en la comunidad, no hay por qué tener miedo a los que zarandearse fuera por los vientos en contra, por las olas o los oleajes, sino simplemente confiar porque Él está presente con nosotros. Por tanto, surge la pregunta si Jesús está entre nosotros. A lo mejor diríamos, probablemente sí. Por un lado vemos entonces a un Jesús seguro de sí mismo, un Jesús que también busca un refugio y un momento de distanciarse para orar, para cargar baterías, diríamos nosotros. Esa carga de batería de ese Jesús en un encuentro, no dice que rezaba, si rezaba u oraba o qué había, simplemente se retiró. Era para entrar en sintonía con Dios, y entonces el caminar sobre las aguas evoca simplemente dominar estas fuerzas destructivas. Si las aguas son fuerzas destructivas, agresivas, que nos zarandean, que nos ponen en peligro, y que Jesús camine por encima de ellas, quiere decir como que los domina. Por eso, cuando está Jesús, no hay tormenta. Tormenta está afuera. Lo que nos quiere, por tanto, invitar a pensar es que si nosotros estamos poniendo nuestras seguridades o tenemos miedo, porque fijamos la atención ahí donde no está Jesús y lo de Jesús. Lo de Jesús es ese camino, esa propuesta de un mundo de confianza, un mundo de fraternidad, un mundo de paz, un mundo de inclusión. Lo digo hasta el aburrimiento, eso es lo que Jesús llama el reino de Dios. El bote, la barca, es un lugar donde Jesús está presente, donde está por tanto ahí, por eso que hay paz y concordia, donde está la fraternidad, donde está la aceptación de todos por igual, sin distingos. Pero en nuestro mundo en el que vivimos, y hoy más que nunca gracias a los medios de comunicación, somos zarandeados y cuestionados, e incluso la Iglesia también, por medio de opiniones muy variadas, y al final uno dice, yo ya no sé qué creer. Me dicen esto, me dicen lo otro, me cuentan por aquí, oí, y ya yo no sé qué cosa pensar, a qué agarrarme. Yo creía que podía confiarme incluso en la Iglesia, y miren dónde hemos terminado.
Y eso hace que muchas personas, viendo que no tienen a qué aferrarse, hayan abandonado la iglesia o digan, Jesús sí, iglesia no. De expresión bastante común. Yo con la iglesia no tengo nada que ver. A Jesús sí, lo respeto, lo quiero, yo creo en Dios, pero la iglesia olvídate. Y es que lamentablemente, lo repite hasta el cansancio también el Papa Francisco, lamentablemente nos hemos dejado llevar por el mundo y hemos entrado más bien en su vorágine en vez de fijar la atención en Jesús. Lo que nos va a hacer ver entonces el relato es que este Jesús que está caminando por encima y que creen que es un fantasma, también elemento importante, creen que es un fantasma, sin embargo este Jesús no es un fantasma, es la fantasía de ellos que no reconoce en ese Jesús al Jesús de Nazaret, sino el Jesús de su imaginación. Por eso el Jesús de su imaginación, ese es un fantasma. Pero el Jesús real, el Jesús que caminaba sobre la tierra en la Galilea, el Jesús que sanaba, el Jesús que tenía compasión, que perdonaba, que incluía, ese Jesús para muchos no es el Jesús real. Para muchos hoy en día el Jesús real es el Jesús de las devociones, es el Jesús en los cielos, es el Jesús glorioso, es el Jesús omnipotente. Pero ese diría yo más bien en buena medida, ese es el producto de la fantasía, ese es el Jesús fantasma. El Jesús real es el que camina por Galilea, Jesús real es el que camina con nosotros en su espíritu, en su proyecto, en su dimensión, para hacer realmente en este mundo un mundo distinto, hacer de este un mundo más fraterno, hacer este un mundo donde se puede decir aquí reina Dios porque Dios es Padre y por tanto todos somos hijos y entre nosotros somos todos hermanos. Por eso en la medida en que no fijemos la mirada en Jesús, por eso cuando lo hace decir Pedro, si tú eres verdaderamente, si eres, hazme caminar hacia ti. Bueno, ven, y cuando Pedro va caminando hacia él no hay problema, en cuanto mira a su alrededor y deja de mirar a Jesús, siente que se hunde, se le viene todo abajo. Entonces en la iglesia sucede lo mismo. Cuando dejamos de mirar a Jesús, miramos en el alrededor, se nos viene todo hacia abajo, el tinglado. No me extraña que mucha gente esté pensando que estamos en el ocaso del cristianismo, y no solo el cristianismo, yo diría a propósito sobre todo de las religiones en general en nuestro mundo. Nos invita por tanto a pensar si es que ponemos nuestra mirada en Jesús. Poner la mirada en Jesús no es quedarse en la contemplación abstracta mirando ahí una especie de fantasma. No, mirar a Jesús es mirar ese camino. Tú ven y sígueme. Pues es importante el concepto del seguimiento, del caminar con, estar cerca de Él, que sea Él el que atraiga nuestra atención y no el entorno donde, por cierto, tenemos todo tipo de inseguridades que nos vienen por los medios de comunicación o por las ciencias mismas, que nos cuestionan y nos dejan un poco en el aire y nos provoca, entonces, un último factor, nos provoca miedo. No tengan miedo. ¿Miedo a qué? Yo a veces pregunto en el campo de los religiosos, sobre todo los grupos ultraconservadores, yo pregunto, ¿a qué tienen miedo? ¿Por qué esa actitud tan agresiva, tan violentista frente a lo que piensan distinto? ¿Por qué es aferrarse a las doctrinas? ¿A qué tienen miedo? A ser cuestionados, porque no tienen respuesta. Si yo estoy seguro de lo mío, no tengo miedo. ¿Miedo a qué? Andamos llenos de miedos. Miedo al infierno, miedo al diablo, miedo al cuco, miedo a ser condenados. ¿Miedo a qué? Pero eso es lo que el relato aparece. Tiene miedo. Y Pedro tiene miedo. Y se funde, con el miedo nos hunde. El miedo nos sumerge. Por eso una invitación a no tener miedo. Confía. Qué poca fe tienes en mí. Has tenido mucho más que esa fe, entre comillas, en ideas y en conceptos, y en doctrinas, y en ritos y en ceremonias. Pero en mí, Jesús de Nazaret, qué poca fe tienes y confianza en mí. Y tener fe en Jesús no es simplemente creo. ¿En qué se traduce ese creo? Si yo creo en Él, entonces síguelo. Y si lo sigo, continúo lo que Él empezó. ¿Y qué empezó? Una manera distinta de ver el mundo, y ver el mundo en términos de, repito, de fraternidad, en lo que él llama en el mundo en clave del reino de Dios, de un Dios que no es el Dios de nuestra imaginación, el todopoderoso, omnipotente, juez, sentado en no sé qué trono en las nubes, sino el Dios que es paternal, el Dios que es maternal, el Dios que aúna, el Dios que edifica, el Dios que provoca, por lo tanto, paz también interior. Entonces la pregunta surge nuevamente, si es que nosotros en nuestra vida tenemos como referencia fundamental en el caminar de nuestra vida a Jesús de Nazaret, a ese Jesús histórico, y subrayo eso, porque para muchos es ese que no quieren oír, el Jesús de los pobres, otra vez con el tema, el Jesús de los pecadores, ya ves,
Pero Jesús tiene que ser para los buenos, y la comunión es para los buenos, porque son los santos. Si no eres digno, no te acerques. ¿Quién dijo eso? Nosotros. Eso nunca lo dijo Jesús. Invita a todos, como dijo el Papa en Portugal, todos somos iglesia. El que no quiere, pues está bien, es su problema, pero nadie está excluido. Esto no es un club donde tienes que matricularte, tener partida de inscripción. Es una comunidad que vive guiada, orientada por este Jesús de Nazaret. Por eso, para concluir y sintetizar, lo que el relato nos quiere o que quiere comunicar es que mirando a Jesús podremos caminar sobre las aguas y no tendremos que tener miedo a que nos zarandeen, nos cuestionen, nos interpelen o incluso nos acusen de lo que fuere, porque Jesús es el Jesús de la vida. Les dejo estas simples reflexiones, invitándoles a pedir al Señor que nos ayude a tener más confianza y ganas de conocerlo, insisto, conocerlo. Y conociendo a este Jesús, Hijo de María, conociéndolo, seguirlo. Seguir eso que Él empezó. Eso. Para eso tenemos que estar familiarizados. Y yo no estoy muy seguro que todos estamos familiarizados. Como digo a veces, demasiada doctrina y demasiado poco evangelio. A ver si volteamos, un poco más de evangelio, un poco menos de doctrina. Y entonces caminemos con Jesús. Buena noticia, es posible un mundo donde no haya miedos, es posible un mundo donde podamos caminar sobre las aguas, es un mundo donde como comunidad estamos en paz y en concordia y podemos sembrar exactamente eso mismo, paz y concordia, que tanto necesitamos, sobre todo en nuestra patria. Que sea esa nuestra intención principal en esta Eucaristía.